La Puerta Cero. Lo recuerdo con claridad, como si los años no hubieran pasado. Eran tiempos de grandeza y esplendor, tiempos en los que Francia se mostraba al mundo como la joya más brillante de Europa. Los palacios resplandecían bajo la luz del sol, y las calles de París bullían con vida, música y murmullos. Pero tras esa fachada de lujo y poder se escondían secretos que jamás podían ser pronunciados en voz alta. Yo mismo fui testigo de uno de los mayores enigmas de nuestra época. Un misterio que recorrió pasillos, que viajó de boca en boca en susurros temerosos, y que aún hoy, siglos después, sigue sin encontrar respuesta definitiva. Hablo de un hombre al que nadie podía mirar directamente, porque su rostro estaba condenado a permanecer oculto tras una máscara de hierro. Lo vi en una ocasión, escoltado por guardias que parecían más sombras que hombres. Caminaba con paso firme, sin pronunciar palabra, y aún así su presencia imponía un silencio que helaba la sangre. Nadie sabía quién era en realidad. Algunos afirmaban que se trataba de un traidor caído en desgracia. Otros murmuraban que era un noble demasiado cercano a la corona. Pero había quienes, en voz baja, aseguraban que aquel prisionero compartía la misma sangre que el propio monarca. La pregunta que nunca dejó de perseguirnos fue la misma. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué debía ocultar su identidad de manera tan absoluta? Y sobre todo, ¿qué podía significar su existencia para el reino más poderoso de Europa? Con el paso de los años, escuché rumores, teorías y relatos contradictorios. Cada testigo aportaba una pieza distinta del rompecabezas, pero ninguno logró completarlo. Lo único cierto era la máscara, fría, impenetrable, eterna. Una prisión dentro de otra prisión. Hoy quiero compartir con ustedes lo que vi, lo que escuché y lo que se dijo en aquellos años de intriga. Porque más allá de los documentos oficiales, más allá de las versiones que se repiten en los libros, existe una verdad que se oculta en las sombras de la historia. Y quizás, si prestamos atención a cada detalle, podamos acercarnos un poco más a la respuesta que tantos han buscado. ¿Quién fue, en realidad, el hombre de la máscara de hierro? Cuando cierro los ojos, aún puedo ver aquella Francia del siglo XVII, una tierra que se presentaba ante el mundo como el corazón palpitante de Europa. Todo brillaba bajo el reinado del Rey Sol. Los palacios, con sus muros de mármol y sus jardines infinitos, parecían tocar el cielo mismo. Las fuentes lanzaban agua como si fueran pequeños ríos domesticados, y en cada rincón se escuchaban notas de música, risas y conversaciones que daban vida a las plazas y avenidas. Era una época en la que el esplendor se mostraba en cada detalle, desde los vestidos de seda que lucían las damas de la corte, hasta los banquetes interminables en los que se servían manjares de tierras lejanas. París, con sus luces y su bullicio, era un centro de poder, de riqueza y de cultura. Los visitantes que llegaban desde otros reinos quedaban deslumbrados ante el espectáculo de una nación que se mostraba orgullosa, segura, invencible. Pero detrás de esa imagen resplandeciente había algo más. Siempre lo hubo, porque bajo las lámparas de cristal y las fiestas interminables se escondían silencios que pesaban más que cualquier palabra. Silencios que se convertían en rumores, y rumores que se transformaban en historias susurradas en los pasillos de palacio, en las tabernas oscuras y en los rincones donde los curiosos intercambiaban miradas de complicidad. Yo era un hombre joven entonces, con más preguntas que respuestas, y sin embargo tuve la fortuna, o quizás la condena, de observar de cerca algunos de esos secretos. Había una tensión en el aire que no podía explicarse solo con las disputas políticas o los juegos de poder de la nobleza. Era algo distinto, algo más profundo. Era como si el propio reino guardara bajo llave un misterio que nadie debía descubrir. El contraste era evidente. Mientras los músicos llenaban de melodías las estancias de Versalles, mientras los cortesanos competían por la atención del monarca, había rincones oscuros donde se respiraba otra atmósfera. Allí,
Lejos de las luces y las fiestas, se hablaba de un prisionero distinto a todos los demás. No un hombre cualquiera, sino alguien cuya sola existencia parecía poner en riesgo el delicado equilibrio del trono. Algunos decían que se trataba de un mito inventado por los enemigos del rey. Otros juraban haberlo visto con sus propios ojos. Yo puedo decir, sin titubear, que lo vi. Solo una vez, es cierto, pero esa única visión bastó para marcarme de por vida. Lo escoltaban guardias reales, hombres entrenados para no mostrar emoción alguna. Caminaban con paso firme, con la mirada fija al frente, como si quisieran ignorar que detrás de ellos avanzaba alguien que no debía ser visto. Recuerdo el silencio que cayó a nuestro alrededor. Era como si incluso el aire se negara a moverse. Nadie hablaba, nadie respiraba con normalidad. Era una quietud extraña, una calma densa que se apoderó de todos los presentes. Y en medio de esa escena apareció él, un hombre de estatura imponente, cubierto por una máscara metálica que ocultaba cada rasgo de su rostro. No se escuchó su voz, no se vio un gesto, solo aquella figura enigmática avanzando hacia un destino desconocido. En aquel instante comprendí que no se trataba de un simple prisionero. Su porte, su silencio, la forma en que los soldados lo rodeaban, todo en él hablaba de un secreto mayor, de algo que iba más allá de cualquier disputa común. Era evidente que su identidad debía ser protegida a cualquier precio. ¿Pero protegida de quién? ¿De nosotros? ¿El pueblo? ¿De los enemigos de Francia? ¿O tal vez de aquellos que habitaban en los mismos pasillos dorados del palacio? Esa fue la primera vez que escuché con claridad el murmullo que recorrería los años y las generaciones. El hombre de la máscara de hierro. Un nombre que se repetiría en susurros durante décadas, cargado de intriga, miedo y fascinación. Aquel día comprendí que en un reino donde todo parecía brillar, también existían sombras capaces de oscurecer incluso al sol más radiante. Y yo, testigo involuntario, quedé atrapado en la telaraña de aquel misterio. Muchos años después de aquel encuentro fugaz, sigo recordando la sensación que provocaba su presencia. No era solo la imagen de aquel hombre cubierto por una máscara de hierro, era el peso del silencio que lo rodeaba. Un silencio tan denso que parecía contener secretos que jamás debían pronunciarse. Durante décadas, los rumores corrieron como un río subterráneo. Cada rincón del reino parecía tener su propia versión de la historia. Algunos aseguraban que aquel prisionero había sido un personaje influyente que cayó en desgracia. Otros decían que se trataba de un hombre cuyo rostro no podía revelarse, porque guardaba un parecido peligroso con alguien poderoso. Había quienes juraban que compartía la misma sangre que el propio monarca, y que, si esa verdad se confirmaba, el equilibrio del reino entero podía tambalearse. Yo escuché todas esas teorías una y otra vez, pero lo que nunca cambió fue el misterio que emanaba de su figura. En los pasillos del palacio, en las plazas de París, incluso en las reuniones de soldados, siempre se hablaba de él con un tono de respeto y temor. No importaba si lo habían visto o no. Todos sabían que existía. Todos sabían que estaba en algún lugar, encerrado, invisible para el mundo, pero presente en la memoria colectiva de Francia. Con el tiempo, el relato se volvió aún más extraño. Algunos testigos decían que aquel hombre vivía en un aislamiento absoluto, siempre vigilado, siempre bajo la mirada de los guardias, que jamás se le veía el rostro, que jamás pronunciaba palabra. Era como si su existencia estuviera reducida a la máscara misma, un símbolo de lo prohibido, de lo que debía permanecer oculto. Yo me pregunto todavía qué sentiría él tras ese hierro frío. ¿Soledad? ¿Rabia? ¿Resignación? Nadie podía acercarse lo suficiente para saberlo. Y quizás esa era la intención, no permitir que nadie descubriera la humanidad que se escondía tras el enigma. Porque si alguien llegaba a verlo como un hombre, y no como un misterio, las preguntas crecerían hasta desbordar los muros de cualquier prisión. Recuerdo que, al hablar de él, los soldados nunca lo mencionaban directamente.
Usaban frases vagas, evitaban miradas incómodas. Era como si incluso pronunciar su nombre, si acaso lo tenía, pudiera traer consecuencias. Y eso alimentaba aún más el mito. Cuanto más se intentaba ocultar, más crecía en la imaginación de la gente. Con el paso de los años, la figura del prisionero se convirtió en leyenda. Algunos lo llamaban víctima de una intriga palaciega. Otros lo describían como una sombra necesaria para proteger la estabilidad del trono. Para muchos, era simplemente el mayor enigma de nuestra historia. Yo, que lo vi, que lo escuché caminar en silencio, solo puedo decir que su sola presencia bastaba para entender que aquel secreto era demasiado grande para revelarse. El misterio de la máscara no era solo el metal que cubría su rostro, era todo lo que representaba, la verdad no dicha, el peligro de lo oculto, la fragilidad de un poder que, a pesar de mostrarse invencible, necesitaba esconder algo tan importante. Hoy, al recordar aquellos días, no busco dar respuestas definitivas. No pretendo resolver lo que ni siquiera los más sabios lograron explicar. Lo único que quiero es compartir lo que viví, lo que vi, lo que escuché en medio de los rumores. Porque quizás, entre estas memorias y los fragmentos de verdad que sobrevivieron al paso del tiempo, alguien pueda acercarse a comprender quién fue en realidad aquel hombre. Un prisionero sin nombre, una figura cubierta de hierro, un secreto que Francia jamás quiso revelar por completo. El hombre de la máscara, el enigma que aún hoy sigue vivo, flotando entre la historia y la leyenda. He compartido con ustedes mis recuerdos, mis dudas y las preguntas que nunca dejaron de resonar en mi mente desde aquel día en que vi al prisionero con la máscara de hierro. No lo vi muchas veces, apenas una, pero ese instante bastó para marcarme para siempre. Desde entonces comprendí que hay secretos que un reino entero puede guardar bajo llave, y que a veces la verdad no se esconde en los libros ni en los documentos oficiales, sino en las sombras que rodean a quienes nunca debieron ser descubiertos. Han pasado siglos desde entonces, y aún hoy seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué significaba su existencia? ¿Por qué debía permanecer oculto tras un rostro de hierro? La historia oficial nos ofrece hipótesis, pero la verdad completa, quizás se perdió en los muros de su prisión. Y sin embargo, algo permanece, porque cada vez que mencionamos su nombre, cada vez que evocamos su figura, el enigma sigue vivo. El misterio de la máscara de hierro no se limita al pasado. Es un espejo que nos recuerda que incluso en los tiempos de mayor esplendor, siempre hay secretos que desafían nuestra comprensión. Quizás nunca sepamos con certeza quién fue. Tal vez esa sea la esencia de su legado. Recordarnos que la historia no siempre nos entrega todas las respuestas, que hay pasajes que permanecen abiertos para que nosotros mismos los exploremos. Yo les he contado lo que vi, lo que escuché y lo que supe de labios de otros. Pero ahora quiero escucharles a ustedes. Quiero saber qué piensan, qué creen que se escondía tras aquella máscara. ¿Era realmente un personaje de la corte? ¿Era alguien cercano al trono? ¿O acaso fue todo una construcción destinada a proteger un secreto mucho mayor? Los invito a dejar en los comentarios sus teorías, sus reflexiones y sus propias conclusiones, porque este misterio, más que cualquier otro, necesita de muchas voces para seguir vivo. Cada perspectiva, cada hipótesis, suma un nuevo fragmento a este rompecabezas que nunca termina de completarse. Y si les ha gustado este viaje a través del tiempo, si han sentido la misma intriga que yo sentí aquella tarde al verlo pasar, les pido que se suscriban al canal. No solo para apoyar este espacio, sino porque aquí seguiremos explorando juntos otros enigmas de la historia, otras leyendas que, como esta, nos enseñan que la verdad muchas veces se esconde tras velos imposibles de arrancar. Cada semana compartiremos nuevos relatos, nuevas preguntas que han quedado suspendidas en el aire del pasado. Misterios de reinos, de personajes olvidados, de acontecimientos que cambiaron el rumbo de naciones enteras y que aún hoy nos siguen cautivando.
También les animo a compartir este video con quienes disfrutan de las historias cargadas de intriga y simbolismo. Tal vez entre sus amigos, su familia o sus compañeros haya alguien que también se pregunte, como nosotros, qué secretos guarda la historia detrás de un silencio impuesto. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas publicaciones, porque juntos podemos seguir adentrándonos en los pasillos ocultos de la historia, en los enigmas que desafían el tiempo, en las preguntas que nunca terminan de resolverse. Al final, eso es lo que mantiene vivo el legado de la máscara de hierro. No las respuestas que nunca obtuvimos, sino las preguntas que seguimos haciéndonos. Y en ese sentido, cada uno de ustedes es ahora parte de esta búsqueda. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar mi voz y mis memorias. Y gracias, sobre todo, por mantener con vida un misterio que de otro modo habría quedado olvidado en los rincones del pasado. Yo soy solo un testigo de lo que vi. Pero ustedes, con su curiosidad, con sus comentarios y con su interés, son los verdaderos guardianes de este enigma. Así que los invito a quedarse, a seguir explorando, a seguir preguntando. Porque cada historia que contamos aquí nos acerca un poco más a comprender que el pasado, por más lejano que parezca, sigue latiendo en el presente. El hombre de la máscara de hierro nunca dejó de existir en la memoria colectiva. Y mientras sigamos hablando de él, mientras sigamos preguntándonos quién fue en realidad, jamás dejará de acompañarnos.